Mi nombre es María Teresa Traverso Rueda. En mi país usamos el segundo apellido también, en Chile. Yo nací en Valparaíso, en la costa, un puerto importante de Chile, y me crié siempre en Viña del Mar, que es el balneario cercano. Mis padres fueron Bartolomé Traverso. Era hijo de italianos, tenía una empresa de licores en Viña del Mar. Y mi mamá se llama María Carolina Rueda, fue secretaria hasta que conoció a mi papá y dejó de trabajar cuando se casó y tuvo a los 4 hijos y se dedicó a sus hobbies. Era una persona muy interesante que tenía muchas colecciones, entre ellas caracoles de mar. Una de las colecciones más grandes de Chile las donamos cuando ella falleció al Museo de Historia Natural de Santiago. Tuve los mejores padres que uno podría pensar en tener. Vivíamos en una casa bastante grande en Viña del Mar. La casa era grande, blanca, tenía 3 pisos, muy grande para Viña. Muy linda, muy cómoda, con biblioteca, que en mi casa les gustaba mucho leer a todo el mundo. Fue una de las primeras casas que tenía alfombra, totalmente alfombrada la casa. Vivíamos los 4 hermanos, con mis padres y las personas de servicio, que 3 personas vivían además. En algunas oportunidades vivíamos más gente, porque mis padres, si les solicitaban, apoyaba a otra gente. Entonces, por un tiempo vivieron amigas de mi hermana, vivieron mis primas que quedaron sin su madre. Vivió mucha gente en la casa, pero esporádicamente por 5 o 6 años, 1, 3 o 4 otros. Pero era una casa muy grande, así que estábamos siempre cómodos. Tengo en realidad 3 hermanos, 2 hermanos varones y una hermana mujer. Mi hermano mayor es Sergio Traverso, es 10 años mayor que yo. Mi otro hermano es Gabriel Traverso, que es 8 años mayor. Y mi hermana María Teresa, que es 5 años mayor que yo. Como niña me llevaba muy bien con mi hermana menor, que es 5 años menor, entonces era como yo un poco su líder. Era muy callada, no me gustaba que me preguntaran nada, porque sentía que no era nobody's business. Y ella le contaba las cosas, pero a mi mamá no. Pero ella sí le contaba y seguramente ella le contaba a mi mamá, no sé. Con la que mejor me llevaba era con mi hermana. Me llevaba bien con mi hermano mayor, no muy bien con mi hermano Gabriel, porque era más peleador. Pero con el que me seguía a mí, no tan bien. Él era muy peleador conmigo y yo con él. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar con muñecas cuando niña. Y mis padres me trajeron de Argentina una muñeca preciosa, muy linda. En esa época las muñecas no existía el plástico, eran de porcelana. Y me lo trajeron con todo un equipo, ropero, ropas, bikinis, sillas de playa, tenía de todo mi muñeca, muy linda, y yo siempre la tenía. Pero un día estaba jugando en el jardín, yo sin mi muñeca, la había dejado durmiendo, y de pronto mi hermano se asoma por la ventana del 2.º piso, tira mi muñeca y grita: ¡se suicidó! Y se hizo 1000 pedazos mi muñeca.
Hasta ahí fue la historia y la paliza que le llegó a mi hermano por haberme roto la muñeca. Otras veces me dijo en una oportunidad que la mejor parte de un pollo era su cabeza y sus ojos. Y yo era chiquita y creí y pedí que me dieran cabeza y ojo en una sopa. Y era la cosa más asquerosa que podía comer en mi vida. Entonces terminaba siempre llorando con las cosas que me hacía mi hermano y me engañaba. Yo defendía a mi hermana porque mi otro hermano le pegaba, entonces yo la defendía. Yo la verdad es que me defendía poco, lo acusaba mucho para que lo castigaran. Esa era la forma de desquitarme que tenía cuando él me castigaba. Me subía a los sillones, le pegaban las orejas. Porque yo era más chica, entonces me tenía que subir a alguna parte. No nos hicimos amigos hasta que él era ya un adolescente. Con mis otros hermanos no tenía problemas, no recuerdo haber tenido ningún problema, al contrario. Medio como que me defendían y me protegían. Ellos me protegían mucho, incluso en el colegio. Ellos siempre trataban de ayudarme en los estudios. Ellos fueron al colegio alemán, yo fui a un colegio británico. Nosotros los tres mayores fuimos al colegio alemán de Valparaíso. La razón por la cual nos pusieron en un colegio alemán, mi padre, que era de origen italiano, fue porque era un colegio muy bueno académicamente, muy bueno, y pensaban que era bueno que tuviéramos un segundo idioma como el alemán, pero además con mucha disciplina. En distintas ocasiones, y sobre todo después de la Primera y Segunda Guerra, llegaron muchos alemanes también a vivir a Valparaíso y a Santiago. Por lo tanto, como la mitad de los alumnos del colegio, o más de la mitad, eran de origen alemán. Y el gobierno alemán financiaba parte del colegio. Tuve en los primeros años una profesora alemana que era nuestra profesora jefe, muy cariñosa y simpática, pero era alemana, que había vivido en Chile por tercera generación. Después tuve un profesor alemán recién llegado de Alemania que tenía muchos traumas de la guerra. Era bastante agresivo, nos pegaba, nos gritaba, entonces eso no fueron buenos recuerdos. Y después en los cursos superiores en general, los profesores eran muy racistas, entonces no nos trataban muy bien a los que teníamos origen chileno. Entonces no tengo buenos recuerdos de los profesores alemanes, pero sí tengo muy buenos recuerdos de los profesores chilenos que tuvimos, que nos apoyaban mucho y nos trataban de subir nuestra autoestima, que se deterioraba por los alemanes, que nos trataban de que éramos desordenados, tontos, etc. Yo no era buena estudiante en el colegio. Fui buena estudiante recién cuando entré a la universidad. Sobre todo en los ramos en que tenía profesores alemanes, me iba mal. Y me iba bien en los que tenía profesores chilenos. Pero tampoco fui muy mala alumna. O sea, terminé con lo equivalente al SAT de Estados Unidos, el mejor de toda la provincia de Valparaíso. No sé si era la época necesariamente, en los años 50, 60, se hacía mucha vida familiar. Las amistades se reunían en las casas, uno prácticamente no salía, se hacían fiestas en las casas. Hacíamos muchos paseos a esquiar de cordillera en grupos de amigos. Teníamos casa de campos donde pasábamos periodos. Mi padre le gustaba viajar, así que desde muy jovencita fuimos a viajar a distintos países de Latinoamérica y a Europa. Entonces era bastante privilegiada mi niñez y mi juventud. A
A mi marido lo conocí en Santiago durante el último año de mi carrera de sociología. Cuando vivía en Chile, ya estaba terminando ya mi programa de posgrado en Chile, alquilaba un departamento con un amigo de San Juan. Fui a visitar a una amiga que no tenía teléfono. Y María Teresa era amiga de los vecinos del departamento de arriba. Fui al departamento en el mismo edificio de un amigo que teníamos en común. Era amiga de los vecinos del departamento de arriba, que no tenían teléfono y nosotros teníamos. Y llegué a ese departamento y mi amigo no estaba, pero tenía un nuevo roommate, que era Ricardo. Y a través de ello entonces nos conocimos. Cuando terminé de estudiar en la universidad, nos casamos con Ricardo y nos fuimos a vivir a Viña del Mar, porque Ricardo estaba trabajando en la Universidad Católica de Valparaíso y yo trabajaba full time en la Universidad de Chile de Valparaíso. Después entonces de como 2 o 3 años de estar casado acá, fue el golpe militar que derrotó a Allende. Bueno, nosotros todos estábamos considerados más afiliados al gobierno anterior de Allende, la universidad, y nos echaron de la universidad. Muchos de mis compañeros de la Escuela de Sociología fueron asesinados, otros torturados, y gran parte de mis compañeros tuvieron que salir en el exilio. Muchos de nuestros amigos fueron detenidos, algunos desaparecieron, de modo que se hizo bastante peligroso continuar en Chile. A fines de ese mismo mes nos fuimos a Argentina, donde vivía la familia de Ricardo. Cuando llegamos a Argentina tuvimos un periodo, bueno, por supuesto muy angustiante, de tener que irnos de nuestro país, de mi país. Ricardo es argentino, así que para él era diferente. Y ahí entonces, primero fui profesor en escuela secundaria. Y yo quedé embarazada muy pronto y tuve mi primer hijo en Argentina. Eché mucho de menos mi vida en Chile cuando estuve en Argentina, porque primero tuve que dejar de trabajar. Ya no fui residente, etcétera, no me permitían trabajar. Y además la situación política me tenía muy ansiosa. Hasta que en Argentina también la situación política se puso complicada y también empezaron a desaparecer gente de la universidad. Y nos allanaron nuestra casa, los militares. Y eso a mí personalmente me asustó mucho y vimos que era peligroso seguir viviendo con gobiernos militares. Por lo tanto, también empezamos a buscar alternativas. Y Ricardo pudo conseguir entrar a estudiar a la universidad en Estados Unidos y nos vinimos a Estados Unidos. A Ricardo siempre le interesó mucho ir a estudiar su doctorado a Estados Unidos. De hecho, cuando lo conocí ya había sido admitido en MIT. Entonces fue nuevamente admitido en Estados Unidos en la universidad y nos pudimos ir con una beca. Antes de ir a Boston, Ricardo estuvo un año estudiando en Baton Rouge, en Luisiana. Primero me fui yo solo y después llegó María Teresa. Y yo no pude viajar porque estaba embarazada de Carolina y tenía algunos problemas en el embarazo y no me dejaban viajar en avión. Nació Carolina en cuanto llegué a Estados Unidos. Nació Carolina en enero. Vivimos hasta junio en Luisiana. Y era una novedad para mí, difícil porque no entendía inglés, no sabía hablar. Escuchaba en general hablar muy poco inglés porque mis amigas que tenía en Boston también hablaban español, igual que yo. Sabía un poquito de la gramática inglesa, pero no mucho de hablar. Pero por mi cuenta había empezado a leer mucho, tratar de leer en inglés. Entonces leía cuando lo conseguía el Time Magazine o la revista La Otra. Entonces había logrado adquirir un cierto vocabulario. Y quedé aceptada en MIT para hacer mi maestría. Me sentía sumamente insegura
si yo estaba entendiendo bien lo que aprendía y además de leer todos los libros en inglés, de poder discutir en inglés. Entonces no fue difícil para mi estudio, porque conocía bastante del inglés escrito en inglés. Entonces al principio fue difícil, pero una vez que empecé sobre todo a estudiar en la universidad, aprendí lo suficiente como para manejarme bien académicamente. Pero todavía no tenía muy buena, bueno, y todavía no tengo muy buena pronunciación en inglés y vocabulario general. Pero contenta de estar fuera de los regímenes militares. Bueno, la vida en Estados Unidos fue mucho más interesante que la que tenía en Argentina y sobre todo mucho menos peligrosa. Allí que no se puede discutir libremente, no te vienen en medio de la noche autos no oficiales a tu casa a llevarte y sin reconocer que te han llevado, como estaba pasando en Argentina. Irme de Argentina a Estados Unidos lo sentí muy positivo, o sea, me sentí muy tranquila de nuevo de vivir con un gobierno democrático. Y para mí fue un tremendo descubrimiento llegar a la Universidad de Estados Unidos con sus bibliotecas abiertas, con su cantidad de cursos de todo tipo. Realmente fue un cambio bastante extraordinario en la vida que llevamos. Pude estudiar también en Estados Unidos y volver a tener una carrera que ya hacía mucho que no podía ejercer como socióloga. Después del primer año conseguí, reactivé mi admisión a Massachusetts Institute of Technology en Cambridge. Entonces nos fuimos a Boston y ahí hice el doctorado en economía y María Teresa hizo también un máster en ciencia política. Llegamos a Boston cuando ya estaba más acostumbrada, entendía mejor el inglés de Boston que el de Luisiana. El acento sureño me costaba más entenderlo. Me hice amiga de mucha gente que tenía niños chiquitos como los míos y después pude estudiar, así es que me sentí muy, muy feliz viviendo en Boston siempre. Teníamos una beca que era muy pequeña en ese tiempo, creo que vivíamos eran $200 al mes, pero era relativamente barato vivir ahí, estábamos acostumbrados a ser frugales, por lo tanto yo diría que eso es uno de nuestros años más felices de nuestra vida. Así que ahí ya fui muy feliz y empecé a adaptarme cada vez más a no vivir en mi patria. Cuando terminamos, yo mi maestría, Ricardo su doctorado, él fue aceptado para trabajar como economista en el Banco Mundial en Washington, así que tuvimos que viajar a Washington, toda la familia. Maryland, en realidad. Eso fue en 1980. Mi primera visita a Washington, caminé de la calle 13, 14, lo que es Chinatown, estaba todavía bastante destruida por los riots que había habido disturbios raciales recientemente, todavía estaban muchos edificios negros. Entonces me impresionó esa parte como tan en mal estado, como parte de la capital de Estados Unidos. Pero la parte del resto, digamos, estaba el Banco Mundial, el Northwest, todo bonito, verde, limpiecito. Entonces me impresionó ese choque que había dentro de la capital. Pero las entrevistas fueron bien y fui contratado y nos vinimos entonces a Washington y pasé ahí los siguientes 25 años. Yo al principio, los primeros años, que los chicos todavía eran pequeños, Carolina aún estaba en daycare y Rodrigo en kindergarten, por lo tanto decidimos que yo me quedaba en casa cuidando a los niños. Llegar a Washington fue un cambio grande, vivíamos en los suburbios, bastante lejos del centro donde estaban los trabajos y eso me producía cierta ansiedad de dejar a los niños, no tenerlos cerca de mí todo el tiempo. Recién cuando ellos estuvieron en la escuela primaria, en first grade, yo empecé a estudiar mi doctorado en la Universidad de Maryland. Terminé todos los cursos del doctorado y empecé a trabajar en el Banco Mundial como
en Research Assistant y después pasé al BID como profesional a trabajar en proyectos sociales, al Banco Interamericano de Desarrollo. Y esa fue una etapa muy buena desde el punto de vista laboral, porque siempre trabajé en proyectos sociales, que era lo que más me gustaba hacer. Y me sentí muy privilegiada de poder trabajar en proyectos muy innovadores en el área social. El primer libro que escribí fue sobre la violencia doméstica, un tema que yo creo que es sumamente relevante y que hasta hace poco estaba muy oculto en nuestras sociedades. Entonces hicimos un estudio para preparar un proyecto en Uruguay años atrás. Y en ese estudio se pudo ver lo grave que era la situación, a pesar de que las autoridades decían que no había un problema de violencia doméstica en ese país. Y bueno, me incentivaron para que escribiera un libro con los resultados de esa investigación. Y Ricardo se mantuvo todos esos años hasta jubilarse trabajando en el Banco Mundial. Cuando los niños aprendieron a hablar en español, porque obviamente era el único idioma que además yo sabía. Yo cuidé niños pequeñitos cuando estábamos en Boston, antes de empezar a estudiar, y los niños eso hablaban, por supuesto, en inglés todo. Entonces mis niños aprendieron los dos idiomas sin que yo me diera cuenta, porque como me hablaban en español, pero con los otros niños se entendían en inglés. Entonces cuando empezaron a ir a daycare, cuando yo estaba estudiando, ellos podían hablar inglés sin que yo realmente creyera que hablaban. Para mí hablaban solo español. Después fue siempre necesario recordarles que tenían que hablarnos español a nosotros, porque su primera tendencia era hablarnos en inglés. Pero hablaron siempre en español con nosotros y gracias a eso, y gracias también que había una escuela argentina los días sábados para estudiar los ramos que no se enseñaban en la escuela americana y que se enseñan en Argentina. Ellos tuvieron que aprender gramática y escribir y mejorar su vocabulario en español. A mis hijos no les gustaba en absoluto ir al colegio argentino. Primero que todos los programas de televisión que podían ver, porque en la semana no veían televisión, eran los días sábados en la mañana, de los cartoons y todo eso. Se los perdían porque estaban en el colegio argentino hasta la 1 de la tarde. Y además no les gustaban los profesores argentinos porque les gritaban, qué sé yo, tenían el sistema educativo de Latinoamérica que es menos permisible que el de Estados Unidos. My house was always very homey, nice, pleasant place to come home. There was always nice food. You know, anyone was welcome in the house. I did have to keep my room very clean, and I wasn't very good at it because I was very messy. So I wouldn't keep my room very clean, and then my mom would get mad at me. But then she would clean it, so it worked out quite nicely. For one thing, she was like the most beautiful woman around. Like she was the most beautiful of all the mothers. And so I remember one teacher telling me when I was young that I'd be so lucky if I was even half as good looking as my mother when I got older. And mind you, I was like 15 by then, so it was quite hurtful. They had certain quirks, like they thought American kids were rude because they'd walk into the house and they wouldn't greet them. You know, thinks that sheet and shit sound the same. Did I mention she calls bell bottoms belly bottoms? You know, they spoke funny, they had funny accents, and, things like that. But they were both, highly educated, fluent in English. They just had accents. But like I said, most of my friends' parents had accents as well, so that wasn't so bizarre. They were more cautious than other American parents. So for example, I wasn't allowed to go to summer camp, because that was something that only gringos did, because only gringo parents wanted to send their kids away for the summer, because Latin parents liked their children. So she would say things like that. She wasn't very keen on me eating dinner at other people's houses and things like that, because that was something that you were supposed to do at home. I mean,
she didn't mind having my friends over, stay for dinner, but the idea was definitely that you're supposed to, that was their opportunity to see us, and spend time with the family. So there was definitely a sense of like, you don't go off and do your own thing all the time like these gringos who do those things, but because they liked us. That was the general message. And she was not into sleepovers either. She thought that was completely weird to like send your kid over and sleep at someone else's house. And she had a few little quirks like that about her anxieties. They had only Chilean friends growing up, so the home life was all in Spanish, and it was like little mini Chile. It was all of their friends were from Chile, so a lot of weekends were spent with their friends, and so it was kind of like a little mini Latin America within DC, or mini Chile anyway within DC. So I feel like I lived a very bicultural life growing up because of my parents. I got to spend almost all of our holidays in South America. We'd stay a long time in Chile, usually in the summer times, and then we'd go for a few weeks to Argentina. And so it felt like I really had these different pull to a different country, a different attachment to another country that other people didn't get to have. La crianza de mis niños en Maryland fue muy positiva. Primero, tenía muy buenos vecinos siempre, que nos apoyábamos mutuamente en el cuidado de los niños. Teníamos muchos lugares donde acudir en caso de necesidad. Era mejor para ellos criarse, digamos, aquí en un país con una estable, una economía que no sujeta a las crisis periódicas y a las tormentas políticas que existían en el hemisferio sur. De modo que estaba contento que Carolina naciera acá. Y bueno, Rodrigo, aunque no había nacido acá, poco después podía tener la residencia. Así que era muy lindo, podíamos salir, viajar y hacer muchas cosas con los niños. Fue muy, muy bueno, a pesar de que siempre hubiera sido más fácil tener una familia cercana para apoyarnos. I think that for my mom it was hard living so far away from her family, especially her mother. She was very close to her mother, Lina. And back then, we didn't have Skype and internet and email, so I remember growing up, it was like a big ordeal to have a phone call also with Chile, because they were really expensive. Long distance phone calls were quite expensive, so it was like a set hour and time that it was planned to call, and you would call at that time, and it was like, don't want to waste there's no dead time on the phone. It was like, okay, get the next person on the phone, and so we would talk. So communication was much harder. Nuestros padres viajaban a Estados Unidos de vez en cuando a visitarnos a nosotros, sobre todo en Navidad, en esa época. Y mis hermanos también venían. Entonces siempre estuvimos en contacto con la familia en Chile. Cuando ellos fallecieron, cuando los dos fallecieron, yo dejé de ir a Chile de vacaciones por un tiempo hasta que compramos el departamento en la playa, y solo iba por trabajo a Santiago. I wasn't able to see my cousins as much as most people, or my grandparents as much as most of my friends. I didn't have as close of relationships in that sense as my other friends did. So that was a downside of being an immigrant child. But cuando jubilé el año 2007, tomamos la decisión de irnos a Chile en vez de quedarnos en Estados Unidos. Aquí en realidad siempre no fuimos demasiado integrados a la sociedad americana como tal. La mayoría de nuestros amigos eran latinoamericanos. Here she created a world, in DC you can create a world with a lot of other immigrants. So she had a lot of Chilean friends and all of that, so she found people that she related to. But there's always a sense of being a foreigner. Again, she was able to do that because it was DC, but I'm sure that there was a missing of home to some degree. De modo que siempre nos sentimos un poquito extranjeros. Entonces a mí, como no me importa demasiado el resto de la gente, hay otras cosas que me gustaba y casi hubiera preferido quedarme acá, pero María Teresa tenía fuerte preferencia por volver a Chile, de modo que volvimos allá. En los últimos 7 años antes de jubilarme,
teníamos un departamento en una playa al sur de Viña y nos encantaba. Y siempre íbamos toda la familia por un mes o el tiempo que pudiera quedarse cada uno y nos juntábamos allá. Entonces eso me hizo pensar que yo quería volver a vivir a Chile. Y obviamente es donde está mi cultura, así es que en ese sentido es bueno estar en Chile. Ha sido todo el proceso hasta el día de hoy en realidad difícil de adaptarnos. During the 80s, there was a military dictatorship in Chile. They stayed in the U.S. because of the political issues and because they didn't agree with the military dictatorship and they felt they didn't want to live under that in that country. So there was always a tension there. You know, on the one hand, sure, I think that, you know, they very much, especially my mom, missed her country of birth, but at the same time, it didn't feel like her country anymore because it was under this military dictatorship rule and it didn't feel like the same place she had grown up in. Obviamente, después de más de 30 años viviendo en Estados Unidos, me acostumbré a mucha de la forma de vivir en Estados Unidos, que es diferente a la de Chile. Y también siento que las personas en Chile actúan distinto, son más maleducadas, tienen algunos problemas y ha aumentado mucho la delincuencia en Chile. Entonces esa sensación de inseguridad me ha costado mucho vivirla. Por lo tanto, hasta el día de hoy no me siento absolutamente adaptada, a pesar de que me encanta mi casa ya, mi departamento, me gusta mucho el mar, me gusta mucho caminar cerca del mar. Y también me ha costado acostumbrarme a estar en una ciudad donde hay poca vida cultural. Solamente hay conciertos fin de semana en alguna periodo del año y no hay teatro, nada. Entonces tenemos que viajar siempre a Santiago para ese tipo de cosas. Y la mayoría de mis amigos viven en Santiago también. Entonces también eso no ayuda mucho, pero no ha sido fácil adaptarme. She had various quirks, like had a phobia, a paralyzing phobia of cats. And so anytime there was a cat anywhere nearby, you had to shoo away the cat. I mean, she couldn't even see the cat. She would walk into a house and be like, a cat lives here. But you can't get too close to an edge if you're hiking with my mom because she's afraid that you're going to spontaneously fall. As if we fall when we're standing. Most of us don't. But my mom fears that there's always that possibility, especially if you're close to something high. Le gustaba escuchar un programa que se llamaba El Doctor Mortis. Creo que era sobre un doctor que se transformaba como en vampiro o algo así. Y entonces a ella le encantaba escuchar eso en la noche y después no se atrevía a sacar la mano para apagar la luz o la radio. Entonces me tomaban la mano así y me decía, ya no puedo apagar la radio, tengo mucho miedo. Esas cosas eran cosas divertidas. She has a lot of fears. Oh, and then she talks to dead people. Desde que era adolescente, o desde que era niña en realidad, siempre tuve ciertas sensibilidades de saber cuándo me iban a llamar. She tells a story of when she went to watch a hypnotist with her father when she was relatively young. And the guy on stage started doing hypnosis or showing how hypnosis worked. She kind of fell into something of a trance herself. Sobre todo con gente familiar, de repente saber lo que me iban a preguntar. Mi hermana estaba pensando en algo y yo le contestaba sin que me lo hablara. Ese tipo de cosas. Creo que tiene poderes, tiene comunicación, tiene recepción. La casa de mis padres era muy grande y yo sentía ruidos, sentía que se movían sillas abajo cuando no había nadie, cosas de ese tipo. Y veía a un señor muy elegante, con sombrero, qué sé yo, que iba. Yo no le tenía miedo, pero
me asustaba porque me despertaba porque me estaban mirando. And so she always had a kind of facility for kind of going into like different levels of consciousness. And so it wasn't too big of a surprise that when she started exploring with seances, she ended up being the person who would fall quite easily into trances and reveal things from the other side. Creo que tiene capacidades de medium. Yeah, so my mom used to do seances when she was, I think it started when she was a late teenager. I can't remember exactly the age, but I know definitely during early college years. Jugando en alguna oportunidad empezamos a hacer espiritismo cuando tendría unos 16, 17 años. Y lo tomamos como un juego, pero realmente sucedía que me transformaba en medium de alguna forma. Una época en que yo estaba ahí también, hacíamos espiritismo. Una vez estábamos en el sur, en la casa de unas amigas de ella, y me acuerdo que hicimos caminar una mesa y la mesa después nos empezó a perseguir a nosotros. Estábamos súper asustadas, pero fue bien divertido. Nos asustamos todos. I mean, another time they were doing a seance and they asked her who the next president was going to be. Y yo sin saber por qué esto pasa así, uno habla, pero no lo habla como inventando ni conociendo, sino uno dice cosas sin saber por qué. Dije que iba a ser el presidente Allende. And she said it was going to be Allende, and this was way before he had been elected. Dije que iba a estar solo 3 años de presidente, iba a haber un golpe de Estado y lo iban a matar. Cuando terminamos, todos se rieron mucho de mí porque resultó que Allende había sido candidato a presidente como 4 veces antes y nadie creía que iba a volver a ser presidente. Y se presentó de nuevo Allende, de candidato de la izquierda. Y yo ahí me puse muy nerviosa porque cuando yo dije esto, a pesar de que todos se rieron, de que era como ridículo pensar que Allende iba a ser presidente algún día, yo sabía que yo no había inventado eso y que siempre podía ser. Y de hecho yo conocí a Allende porque era tío de mis mejores amigas. Entonces estudiamos mucho en su casa, que era más cómodo. En su biblioteca nos prestaba para que estudiáramos. Era muy simpático, conversaba mucho con nosotras, le gustaba saber lo que pensaban los jóvenes, etc. Entonces yo le tenía mucho cariño a él. Entonces tenía mucho susto de que fuera presidente y que se muriera por ser presidente. Entonces le preguntaba, le decía, ¿se va a presentar de candidato? O sea, no, mijita, ¿cómo se le ocurre? Yo no me voy a presentar nunca más. Cuando lo eligieron, salió elegido y fue presidente, siempre tuve ese temor esos 3 años de que pudiera pasar lo del golpe de Estado. Hasta el día de hoy no se sabe si lo mataron o si se suicidó. Entonces para mí eso fue lo que más me impactó en términos de predicciones que hice. But I didn't grow up with that mother. I mean, like, she had the stories, but it's not like I grew up in a house where she was doing seances. Siempre traté de ni siquiera contarle estas cosas a mis hijos, porque por un lado mi marido es absolutamente incrédulo y creo que todo es inventado por mí. No creo en los espíritus, yo creo que no existen los espíritus, yo creo que la base es la base material de la gente, y creo que cuando la gente se muere todo se va, porque sencillamente lo que hace a la persona son las conexiones del cerebro, y cuando el cerebro y el resto del cuerpo deja de funcionar, la persona desaparece. Entonces no creo factible de que exista un espíritu, una vida después de la muerte y todas esas cosas. Puedo estar equivocado, no es que esté absolutamente seguro que no es así. Hay algo que nos conecta, de que nos vamos de acá, de la tierra. Lo interpreto así, que cuando uno se está muriendo o está muerto, tiene la capacidad de mandar ciertos mensajes a gente que es más receptora. Y yo me considero que debo ser bastante receptora porque recibo estos mensajes. Y cosas extraordinarias necesitan pruebas más o menos extraordinarias para creerlas. Y creo que eso faltan en el área de los espíritus. Trato de apoyarla,
no sacar el tema demasiado, pero sí, yo creo que ella, por supuesto, preferiría de que pensáramos similar en esa área. I don't know if you've read Isabel Allende's books, they talk about that magical realism style where, the spirit world and the natural world kind of mish-and-mosh, and that was a bit of some of the stories that were told about our family. Lo interesante es que a veces se da en las familias eso. A lo mejor tu mamá tiene. Hay una anécdota interesante en que mi mamá se le aparece a otra gente, no a mí. Y en la casa que era de mis padres nunca se derribó, sino que se agrandó, se cambió y se transformó en un banco y después en una empresa de seguros. Y en esa empresa de seguros ha habido 3 o 4 personas que se han encontrado con una persona que describían parecido a mi mamá. Entonces una vez una prima mía que trabaja en seguro llevó una foto de mi mamá con mucha gente y estas personas reconocieron inmediatamente a mi mamá, que era la señora que se aparece y les dice: esta es mi casa. Queda clarísimo que es su casa. Yo creo que debe ser cierto, porque para qué la gente va a inventar que ven a esta señora si ni la conocían, pero I always thought that was very entertaining. I loved hearing all of the stories about seances or premonitions my grandmother had and like that. That always was a part of the family lore. That was quite entertaining. No siempre estamos conectados, o sea que hay que tener como unas antenas para saber y para recoger esas vibraciones o whatever you want to call. No sé. Siempre tuve un poco esas capacidades que las tenemos todo el mundo, pero yo lo tenía un poquitito más desarrollado, estaba un poquito más consciente, en que me relatan cosas que yo no sé de otras familias que yo les aviso. Like, I don't necessarily believe that ghosts are all around us or anything like that, but when my mom tells these stories, I know she's not making them up. Pero sí, definitivamente hay algo, definitivamente, o sea, no se puede negar. I also quite like about my mom that she retired from work and just happily took on new hobbies and started pursuing new interests. And en Chile, ahora que vivo allá, empecé a estudiar Reiki, que no era algo que no sabía que existía, que también te pone en contacto contigo mismo, y experimento de repente cosas similares a lo que experimentaba como medium. El Reiki es una forma alternativa de superar algunos problemas de salud física y mental. Y cómo funciona es a través de energía. El Reiki es una energía, se supone que el Reiki es la energía universal. Todos tenemos una energía vital en el organismo. Haciendo este tipo de tratamiento, uno usualmente lo hace poniendo las manos, no sobre necesariamente el cuerpo, pero sobre el cuerpo. De las manos del reikista pasa al receptor, a la persona que está recibiendo la energía, que es la persona que tiene un problema, ¿cierto? Y cuando pasa ahí, la energía sabe a dónde dirigirse. Y cuando le llega a esa persona, la energía se distribuye o se va al órgano o al chakra, que son los centros energéticos de la persona, se va directamente ahí para estabilizar ese centro energético que está desbalanceado, que necesita tener un equilibrio. Con sesiones de 1 hora, 4 sesiones de 1 hora, la persona deja sentir los dolores o los problemas de esa forma. Sobre todo las personas que son más receptoras de la energía. Si no cree mucho en que va a recibir la energía y que esto se va a producir, es probable que no le funcione. La sanación a distancia, todo ese tipo de cosas. Yo creo que lo que curan son enfermedades que son que se curan solas, o sea, o que son enfermedades imaginarias o que se curan solas. I love her interest in Reiki, for example, which I didn't at the time she started it. I thought Reiki was nonsense until she said she had healed herself of her cat phobia, which, I was like, right.
Yeah, right. I think she's healed of the cat phobia. La más impresionante, cosa que yo nunca creí que se podía superar con Reiki, era una fobia que yo tenía a los gatos. Y cuando estaba un gato cerca, me daba ataque de pánico. Hasta incluso me podía desmayar del susto, ¿no? Pensaba que nunca lo iba a superar. Y haciéndome Reiki, lo superé. Then I went to visit in Chile, and we went to someone's house and they had a cat, and I was like, great, this will be the test. And that cat went right up to her feet and rubbed up against her feet, and I couldn't believe it. I had never even seen my mother in the same room as a cat, much less one near her, much less one touching her. And that cat started purring, and she's like, oh no, is the cat mad? Because my mom doesn't even recognize what a happy cat sounds like, because she had never been near a cat in her life. And I was like, no, purring means that the cat's happy. And she's like, oh, great. And I couldn't believe it. Y ahora no es que me gusten los gatos, pero puedo estar al lado de un gato, o los gatos me tocan las piernas, o algo se me acercan y yo no me da susto. This woman who had this paralyzing fear of cats her entire life had healed herself of her cat phobia doing Reiki. So when I saw that, I was like, okay, let me pay attention to this Reiki thing, whatever that is. Y yo hago todo esto no como una profesión realmente, y por supuesto lo hago voluntariamente, como trabajo voluntario, no le cobro a nadie. Y sobre todo en Chile es muy importante eso, porque la gente mayor tiene muy malas jubilaciones, entonces no tienen plata para pagar tratamientos de Reiki ni otros tratamientos médicos muchas veces. El segundo libro que escribí es un libro de Reiki, y ese libro lo escribí como prácticamente un manual de Reiki. No pensaba en ser un libro, lo estaba escribiendo para poder enseñar y poder transmitir a mis alumnas todo lo que yo aprendí y todo lo que me ha servido. Entonces fui haciendo un manual que usaba para mis clases, y un día decidimos publicarlo para que no solo se beneficiaran de ese manual la gente a la que yo enseñaba, sino otras personas que hagan Reiki y sepan español, porque está escrito en español y está en Amazon, donde lo puede adquirir quien quiera. Así que aparentemente el libro le ha interesado a bastante personas, y fuera de mis alumnas, que todos lo compraron, por supuesto. Y está disponible para quien lo quiera en Amazon. She's convinced me of the validity of these different alternative methods and things like that, because she's clearly got something that allows it to work for her, and it's worked. So I really like that about her. I think that's something that we both have always had in common, and with my aunt as well. We all have kind of these interests in these alternative healing practices and things like that. Yo puedo ayudar de esa forma a la gente. In that sense, again, I feel like she's been a very good example for me in life, like as someone who, your whole life isn't about work, and your whole life doesn't have to be about family either. Like you can have different aspects to your life that are important to you, and you can pursue what you want to pursue and your different interests. So I think she's been a very good role model in that sense. Capta mucho, digamos, como la gente se siente, y se siente simpatía por la gente. Es muy buena amiga, por lo tanto, porque sabe escuchar más a la gente. A mí me aburre escuchar a la gente, a ella le gusta escuchar y comunicarse con la gente. Entonces creo que esas son actitudes, así, parte de lo que hace su personalidad, una muy buena persona, una buena amiga y buena esposa. Muy sociable, cosa que yo no soy tanto, to say the least. She's very caring, she's very, I always have the sense that she's there if there's any problem. I could call with any problem and she's gonna, try to help out or make sure that she's there to lend support. She's quite caring and concerned about people in general. Empática, mucha empatía, simpática, generosa, protectora, todas esas creo que son las mejores cualidades. Me mandó toda la documentación para venir a Estados Unidos. Gracias a ella vine a Estados Unidos.
Si no, posiblemente no hubiera venido. Now that I'm older, we still have a good relationship. I mean, we still get along fine and very well. We don't see each other very much. You know, we WhatsApp and things like that. We don't communicate as much as I think that Sheila would like and I would like. If it was up to her, we would speak more often, I think. But again, I mean, there's always been a sense of like her being very, very supportive of me and my brother as well, of course. Yo creo que definitivamente nos conocíamos antes de nacer, absolutamente. Si volviera a tener 15 años y planificara mi vida, creo que no lo podría hacer mejor de lo que fue mi vida sin planificarla. Tuve una vida increíble, jamás pensé que me iba a casar con una persona como mi marido, muy interesante, muy estudioso también, muy especial, y siempre lo he admirado mucho. Jamás pensé que iba a tener 2 hijos tan maravillosos como los que tengo, que iba a ser socióloga. De hecho, cuando terminé el colegio ni siquiera sabía que existía esa carrera hasta unos meses después que lo descubrí. Pero siempre sentí desde muy niña que yo quería hacer algo para ayudar a la gente. Entonces pensé ser psicóloga a lo mejor, o ser cientista social. Visitadora social, social worker, pero en el sentido de ir a ayudar a la gente pobre a sus casas y guiarlos y ayudar a llevar al hospital, lo que hacían las visitadoras sociales. Cuando supe que existía sociología, pensé que esa era una forma de poder ayudar a más gente. Fue prácticamente al azar que llegué a esa profesión y no elegiría otra. Jamás he pensado que me hubiera gustado hacer otra. Y después de jubilada, que elegí estudiar Reiki, y me hizo tan bien a mí personalmente el Reiki para mejorar mis problemas físicos, emocionales, decidí que de esa forma podía seguir ayudando a gente, haciéndole Reiki y enseñándoles Reiki para que se hagan Reiki solo. Entonces, como que ese propósito que tuve desde chica de poder ayudar a otra gente, lo he podido cumplir sin habérmelo propuesto, sino que espontáneamente fueron dándose las situaciones de cómo se desarrolló mi vida. Y estoy muy feliz con la vida que tuve.